con el sociólogo Nelson Valencia. Otra vez viene un proceso electoral y otra vez van los mismos de siempre. Esto es más o menos, ¿se acuerda usted cuando éramos jóvenes y teníamos los cromos y salían los mismos cromos repetidos? Así nos está saliendo para elegir asambleístas que vayan a sentarse y a legislar en favor de no sé quién, porque estos asambleístas no legislan a favor de un pueblo. Deberían de hacerle que devuelvan todos los recursos que han ganado porque no han hecho nada. En realidad, el tema habría que mirarlo con cierta objetividad, empezando por observar que la Asamblea es el segundo poder del Estado. Y el Estado ecuatoriano tiene tres pilares importantes que lo sostienen, que en este caso es el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esos son los grandes pilares que sostienen al Ecuador. El desequilibrio en esta estructura son los que generan a ratos las hecatombes sociales que se presentan en una nación. La otra cosa que hay que mirar es que la Asamblea es una instancia nueva en el Ecuador, porque hasta el 2007 nosotros teníamos el Congreso Nacional y se elegían diputados. A partir de esa fecha, con la constituyente de Montecristi, bajo la aureola, el pensamiento de Rafael Correa Delgado, deja de ser el Congreso para convertirse en la Asamblea. Entonces estamos hablando de una institución relativamente nueva y el nacimiento de una estructura es como que recién empieza a caminar. Luego de eso también... Pero esto va caminando, disculpe, va caminando más lento que una tortuga coja, enferma, de más de 100 años. Sí, y hay que mirar, hay que mirar esos hechos, ¿no? Yo no quisiera juzgar tanto así como que los asambleístas y la asamblea no han hecho absolutamente nada. Yo creo que la asamblea en cierto modo ha cumplido su rol, porque hay que entender cuál es el rol de la asamblea. Es legislar, fiscalizar, y en ese sentido nosotros hemos visto leyes importantes que han nacido de la Asamblea Nacional. Lo que pasa es que los esmeraldeños sí esperamos mayor protagonismo de nuestros asambleístas. Es decir, verlos destacarse de la forma como se destacan otros asambleístas. Y entonces ahí sentimos que hay una desprotección, hay una falencia, hay un abandono, porque en esa parte sí la asamblea tiene una gran debilidad. Y la gran debilidad es que no necesariamente va el mejor preparado, el que tiene los conocimientos, el que está en contacto al día con los ciudadanos, con la población, sino que va tal vez el dueño del almacén, va el dueño de la hacienda, el dueño de la camaronera, o el que encuentra un financiamiento oscuro por ahí, entonces se convierte, o el que tiene la coyuntura política, que generalmente eso es y que aquí sabemos que aquí hay grupos políticos que tienen fuerte y que la gente va con ojos cerrados sin saber quién es y vota. Eso claro, lo he hecho mal. Usted observa a un ciudadano con mucha categoría buscando una candidatura y pues no lo obtiene, pero en cambio el oportunista generalmente se coloca en el gran paraguas político y no necesita hacer campaña, no necesita hacer promesas, porque sencillamente sabe que el electorado va y vota por el que tiene una base. Por quien tiene una base política. A veces para esos social. Líderes políticos, Nelson, solamente hay que lo eligen cuál es el más lambiscón. Claro. Ahora, lo que pasa es que la Asamblea, como toda institución, ha hecho buenas leyes, pero también ha hecho pésimas leyes. Por ejemplo, en la ley de tránsito. En la ley de tránsito determinan como alternativa para bajar la accidentabilidad en el país la creación de los radares. Pero los radares, la cosa más descabellada
que nosotros podemos conocer. Eso no salva vidas. Descabellada porque el dueño del vehículo frena la velocidad en unos 20 metros. Si es que frena. Y de allí sigue corriendo normalmente. Si es que frena. Y finalmente los radares se constituyen en un centro de extorsión. Nada más. Se constituyen en un centro de vacunar a los ciudadanos que libremente transitan por las calles. ¿Quién es el gestor de eso? La Asamblea Nacional. Porque es que ahí encontramos también otro detalle. La mayoría de los asambleístas, sin definir de qué provincia provengan, generalmente son pésimos. Es decir, gente que va por satisfacer un ego y por decir yo soy. Regalan $100 a la cocinera o al chofer o a alguien, ese es su asesor, para poder quedarse con los recursos que significa la asamblea. Entonces ahí usted encuentra que hay otros asambleístas tal vez que leen un poco más, que estudian un poco más y deciden presentar la ley amazónica. Y entonces los 3 diputados de ese entonces firmaron la ley amazónica para que la Amazonía se beneficie en el 100%, por ejemplo, de las regalías petroleras. Y no hubo uno de Esmeraldas como no hay. Y no hubo uno de los 3 que diga, a ver, un momentito, compañero, pero si Esmeraldas también es afectada por la contaminación ambiental, y es más, Esmeraldas es más contaminada que la Amazonía. Así es, porque solamente se lo sacan. Y vaya a ver los presupuestos de los municipios y de los consejos provinciales y de las juntas parroquiales de la Amazonía. Yo tuve la suerte de estar en el oriente ecuatoriano, en un cantón bien pequeño, se llamaba Gonzalo Pizarro, Lumbaqui, 8,000 habitantes y tenía 8 millones de presupuesto. El cantón Río Verde tiene 30,000 habitantes y tiene menos de 5 millones. San Lorenzo o Limones, Eloy Alfaro, pasan de los 40,000 habitantes y no pasan de los 5 millones de presupuesto. Entonces esas son las desigualdades y son los desequilibrios que nuestros asambleístas deberían trabajar. Entonces, por ejemplo, no necesariamente la asamblea quiere hacer leyes. Si alguna vez tuviéramos la suerte de estar en la asamblea, no iríamos a hacer leyes, pero este país lo que más tiene es leyes. Aquí se habla de por lo menos 20,000 leyes que ha creado la Asamblea Nacional. Letras muertas. Es más, hay leyes que favorecen, por ejemplo, a la provincia de Esmeraldas, y ahí deberían ir los asambleístas nuestros. Es la ley fronteriza. Es una ley fronteriza donde le dice que por ser frontera deben percibir el doble en relación a lo que percibe el resto del país. Es decir, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, si atiende a 1,000 niños, conforme a la ley puede atender a 2,000 niños. Pero vaya a ver si eso se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Entonces ahí es una tarea de fiscalización por parte del legislador. Pero habría que ver si es que el legislador camina o no. El asambleísta, hubo un asambleísta de Esmeraldas, colega suyo, ya me voy a acordar. Mejor ni lo nombremos. Dejémoslo ahí porque después va a empezar que estamos en contra. No, es a favor. Ni a favor ni en contra, mejor no lo nombremos. Sí, vaya a pensar que creó la ley para el fomento de la palma africana. Pero efectivamente Esmeraldas tenía 250,000 hectáreas de palmas. Tenía. De acuerdo, ahora no tiene ni una, y Quinindé y todos estos sectores están en la pobreza. Entonces, con la aplicación de esa ley, venía una auténtica reactivación. Aquí en Esmeraldas, por ejemplo, caminar pues en un tema de fiscalización, preguntarle al ministro de Agricultura y Ganadería, ¿qué pasa con Ban Ecuador? Pues? ¿Qué pasa con Ban Ecuador, por ejemplo? A que es un mercachifle que se lo creó hace 100 años y donde no hay una distinción, donde la gente tiene que aguantarse un tremendo sol y pasar un día entero para poder ingresar a Ban Ecuador. Para unos. Una entidad. Para unos y para otros no. Una entidad. Para otros le llaman por teléfono y le dicen ya está acreditado. Una entidad que estuvo al servicio de grupos. En fin.
también la Asamblea ha servido, por ejemplo, para retrasar este país. Sí, sí. Retrasarlo porque sí. se han encargado de crear leyes inquisitivas, leyes miserables. Y, por ejemplo, le han entregado un montón de herramientas a la Contraloría. Y todo el mundo le tiene miedo a la Contraloría. Y para dar vueltas sobre lo Para dar vueltas. Vea, el gran retraso de este país es gracias a la Contraloría. Pero la Contraloría lo que hace es acatar las disposiciones que nacen desde la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional se ha encargado de crear este país retrógrado, este país que todo lo obstaculiza, porque ellos son los responsables de crear las leyes cuando debería trabajarse desde la Asamblea en crear un país más proactivo, un país mucho más dinámico, un país que acelere el paso y pueda reducir, por ejemplo, los procesos de contratación de compras públicas, a que no demoren un año para que la policía pueda obtener las pistolas y todo eso. Nelson, usted dice sí, se ha hecho algunas cosas, pero yo creo que si ponemos en la balanza, más han sido las cosas malas y el mal accionar de las dos últimas asambleas. Han sido malas, han sido pésimas, hasta el punto que el presidente Lazo tuvo que decir, bueno, no, esto no va más y las disuelvo, porque no se han convertido más que en unos cobrasueldo y que se han dedicado, son los típicos Contreras, bueno, a llevarle la contraria al gobierno de todo y a todo lo que no esté al favor de su grupo de amigos y defenderlo a ellos para que queden libres de cualquier proceso. Eso ha sido la asamblea. Sí, yo creo que tenemos que eso analizarlo con mucha propiedad y decirlo por su nombre. Decirlo por su nombre. La administración de Guillermo Lasso fue torpedeada por R5 en la Asamblea Nacional. A Guillermo Lasso lo destituyeron, o no lo querían destituir, lo querían sacar de la presidencia de la República. Y este pobre hombre, al mirar que no tenía condiciones de poder seguir trabajando, de que lo tenían secuestrado 50 asambleístas de R5, definitivamente decidió dar un paso al costado, disolver la asamblea, que eso es como un terremoto fuerte que sufrió el Estado ecuatoriano, disolver la asamblea. Eso es fuertísimo, pero sobre todo analicemos cuáles fueron las causas de perseguir a Guillermo Lasso, porque lo persiguieron como a un perro, como perros hambrientos persiguieron a este hombre. Y sin que ni tengamos ninguna relación con Guillermo Lasso, por cierto, pero nos toca analizar y decir la verdad y hablar de la justicia. Mire, quisieron destituirlo por los desaciertos, los aparentes desaciertos de una institución de tercer orden en el país, por un supuesto sobreprecio, como que si tuvieran autoridad moral para hablar de sobreprecio en este país, de haber contratado flotas y todo eso. Me refiero a Flopec, que habían hecho una contratación con sobreprecio. Y a la saciedad, ese gobierno demostró que no había ningún sobreprecio, demostró que una entidad quebrada más bien tuvo ganancias, pero hubo toda una confabulación. Lo que no logran entender es que esas confabulaciones no terminan siendo contra Guillermo Lasso, contra un presidente de la República, termina siendo contra una nación. Y más adelante, por ejemplo, terminan los cuestionadores y los acusadores, pero sin recordarse que fueron los causantes tal vez de un caos, de una anarquía, Nelson, de un retroceso. Cosa igual está ocurriendo ahora. O sea, quieren buscarle también la quinta pata al gato. Claro, lo mismo ha pasado, por ejemplo, con la fiscal Diana Salazar. ¿Cuántas cosas se han hecho para intentar desestabilizar el orden, la administración de justicia? Y al actual presidente lo han perseguido desde el primer día. Definitivamente lo han perseguido desde el primer día. Y entonces están a la expectativa, así como una culebra hambrienta, de mirar el primer error donde se equivoca. Lo están buscando. Para allí atraparlo,
¿verdad? Lo están buscando. Por ejemplo, el presidente se fue para España a una situación de la diplomacia, un tema oficial, y allá se les ocurrió decir que habían andado tirando billetes en la calle, tomando licor en el hotel, andaba de farra y todo eso. Y con el tiempo se demostró que nada de eso era verdad. A lo mejor como joven que es, se reunió, se consumió algún licorcito, alguna cosa. Pero hay eso. Es decir, este país, en vez de dedicarse a pensar en grande, en los grandes problemas que tiene el Ecuador, se queda en esa comidilla mala, perversa, de querer ganar las elecciones a partir de destruir al resto. Eso es terrible. Sí, una elección no muy buena, y que ahí debemos de reflexionar los esmeraldeños, a no elegir los mismos y no hacerle caso a los que de siempre y van y votan con ojos cerrados por tal persona. Claro, tanto es así que en Esmeraldas los puestos ya tienen nombre. Ya, y el sí, resto, ya tienen y el resto o sea, solo va para completar listas. A mí me parece que hay un problema también, y es la escasa cultura política del esmeraldeño. A que votamos inspirados bajo otras miradas, bajo otras expectativas, y no necesariamente el voto patriótico, el voto cívico, el voto discernido, el voto auténtico, ciudadano, ¿verdad? Para primero entender qué es la asamblea. Hay candidatos que van a prometer lo que no es parte de sus competencias. Ellos deberían ser descalificados por el ciudadano. Pero hay otros candidatos a la asamblea que van con verdaderos criterios y verdaderas opiniones que se ajustan a la necesidad y a los requerimientos de la Pero no tienen provincia. una estructura política. No tienen una estructura política. Y ahí está lo malo de nosotros esmeraldeños, de votar por estructura política, y tenemos los resultados. Asambleístas que no han hecho nada. Así es, mire, en las últimas elecciones. Sí. Porque aquí hay un asambleísta que oiga, qué suerte de mucha gente. Ha sido todo en Esmeraldas. Bueno, ahorita ya no se reelige porque ya la ley no le permite tal vez reelegirse, pero si la ley le permitiera, se candidatiza y volvía a ganar bajo el paraguas de R5. Bajo el paraguas de R5. Y eso es lo que nos ha hecho daño. Yo soy de un pueblo, Río Verde. ¿Usted cree que este asambleísta alguna vez en su vida ha ido a Río Verde? Nunca ha ido, pero vaya a ver los resultados. Es el más fuerte ganador en Eloy Alfaro, en San Lorenzo, en todos lados. No votaron por el candidato, votaron por un pasionismo, por una tendencia política partidista, y ese es el riesgo. Y la otra forma de votar, es el voto clientelar del esmeraldeño, que termina votando por una dádiva. Termina votando por el que le regala una libra de arroz. El que lo ve con misericordia y en ese rato se acuerda de que tiene hambre. Entonces, esas cosas le hacen daño a la provincia. Nos han hecho mucho daño. Porque el sufragio es el poder ciudadano. Tienes por ese día el poder de elegir el futuro de una nación. Sí, y por eso estamos como estamos, Nelson. Ni uno de los que hay nombrados, que yo no recuerdo ni siquiera sus nombres, han dicho en la asamblea: esta boca es mía, para denunciar algo, aunque no sea de su competencia, pero algo está pasando en Esmeralda con X problemas. No han sido. Sí, claro. En realidad. O sea, eso da pena. En realidad no ha habido una voz. Nosotros tenemos ese problema, que cualquiera termina siendo asambleísta de Esmeraldas. Y quienes van no tienen ningún compromiso, colocan a cualquiera de asesor, no leen, no estudian. Un legislador va a la asamblea es como hacer una pasantía, o sea, a convertirse en un auténtico estudioso de las leyes, de la normativa. Así, y la otra cosa que debe llevar un asambleísta es entender la problemática y la realidad de su provincia, para en base a eso generar toda una propuesta a partir de lo que le pasa a ese territorio, a su provincia, y llevarlo al contexto de la ley.